Bienvenidos al 7º capítulo de Activum, lo que nadie te cuenta del real estate. Como siempre, hoy venimos a daros una visión clara y actual del sector inmobiliario. Hoy lo hacemos con un capítulo muy especial en el que hablaremos de cómo Madrid está en crecimiento, ¿no? Y lo hacemos nada más y nada menos que con el proyecto de Valdecarros, que es un proyecto que, dado a su ambición, su escala y su visión, está llamado a transformar el sureste de Madrid. Con ello nos acompaña una persona muy especial, Domingo Menéndez, gerente de Valdecarros. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Y por otro lado, como siempre, nos acompaña nuestro compañero Ignacio Ortiz, director de mercados de Activum. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, muy contento de abordar el ámbito, como comentas, Estefanía, de Valdecarros, que va a aportar muchísima vivienda y muy necesaria para la ciudad de Madrid. Voy a comentar un poquito de Domingo Menéndez, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, muy comprometido con la difusión del urbanismo, del sector inmobiliario como colegiado y con gran experiencia en el sector. Y actualmente, como comentaba, gerente de Valdecarros. Domingo, coméntanos un poquito dónde se encuentra exactamente, cuál es la magnitud del proyecto, las fases que están previstas. Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues Valdecarros se implanta dentro de lo que es la estrategia del sureste, y dentro de la estrategia del sureste pues es la pieza de cierre en el sur, en la parte más sur del sureste, para la redundancia, y es también la pieza más grande, ¿no? Estamos hablando de un sector que va a albergar más de 51.000 viviendas. Que esto supone en sí mismo el tamaño de una ciudad como Pamplona, Sí. por ejemplo, pero dentro del término municipal de Madrid, que esto es muy relevante, ¿no? Y lo que también es muy relevante es que de esas más de 51.000 viviendas, más del 55% lo van a ser de vivienda protegida, con lo cual este es el gran granero de vivienda asequible de los próximos años en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, ¿no? Estamos hablando también, para que tengamos una idea de las magnitudes, de 7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, es decir, como 6 veces el Retiro, el Parque del Retiro. Y luego también, por apuntar un punto también relevante en el caso de Valdecarros, es con una presencia muy importante de propiedad de las administraciones públicas. El Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y también el Estado tiene una presencia determinante en el sector. La verdad es que, Domingo, impresionan las cifras y realmente es un gran reflejo de la magnitud de este proyecto. Ignacio, tú que conoces también muy bien el conjunto de desarrollos que está teniendo lugar en el sureste, ¿cómo ves el caso de Valdecarros respecto al resto de desarrollos, como Berrocales, Aijones? Bueno, yo creo que hay que contextualizar este número de viviendas, que quizás así escuchadas puede parecer un número enorme, pero realmente quienes estamos en el sector vemos cómo se absorbe muy rápidamente, y por ver qué representan también estas 51.000 viviendas previstas, y que el apunte que haces, Domingo, es muy interesante y conveniente y necesario, que más del 50% es protegida, es el granero y es la posibilidad fundamental de tener vivienda asequible, de la asequibilidad de la vivienda, pero comparado con otros desarrollos, Berrocales, por ejemplo, que están más al norte de Valdecarros, pero dentro de esa estrategia que bien comenta Domingo del sureste, Berrocales, como digo, tiene 22.000 viviendas, los Aijones, números aproximados, 16.500, los Cerros 14.000, están ahora avanzando, ¿no?, estos desarrollos, como también lo está haciendo Valdecarros, y lo veremos. Otro que entrará en carga posteriormente es la nueva Centralidad del Este, más adelante y próximo al estadio donde juega el Atlético de Madrid. Ya no digo el nombre porque como ha cambiado últimamente no lo diría bien, que tendrá 20.000 viviendas. Campamento, también para hacernos una idea, tiene 10.700, y por citar un último desarrollo que lleva también muchos años para ponerse en carga, Madrid Nuevo Norte tendrá 10.500. Pueden parecer números muy grandes, pero lo cierto es que se absorbe muy muy rápido, y que la vivienda protegida, que tiene tanta demanda, se desarrolla muchas veces vía cooperativa, y hay gestoras muy muy profesionales donde tienen unas demandas de ventas superiores incluso a 20 o 30 viviendas al mes, y creo que incluso en Valdecarros ya hay un ejemplo que se está situando de gestora cooperativa. Pueden parecer muchas, o a veces incluso políticamente se han querido reducir en algunos casos, en algunas estrategias, pero lo cierto es que son muy necesarias ponerlas en carga, trabajar y urbanizar el terreno. De eso nos comentará Domingo. Eso por contextualización. Así es. Volviendo contigo, Domingo, en cuanto a esas etapas 1, 2 y 3, ¿qué avances hay hasta ahora y qué hitos quedan por delante?
Sí, pues el conjunto de sectores se desarrolla en 8 etapas en cuanto a las obras de urbanización, y de esas 8 etapas hay 3 que ya están en ejecución en este momento. La primera etapa, que está prácticamente finalizada, está en 90% de ejecución, y las etapas 2 y 3, que están aproximadamente al 25%, que están finalizando el movimiento de tierras y que esperamos que puedan finalizar las obras, tanto por supuesto de la etapa 1, que como digo ya está prácticamente finalizada, como de la 2 y la 3, a lo largo del año 2026. Eso nos va a permitir en el año 2026, eso, junto con la aprobación del proyecto de parcelación, que esperamos que se produzca en el primer trimestre del año 26, pues eso nos va a permitir tener dentro del año 2026 la simultaneidad, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues significa que a partir de ese momento empezaremos ya a construir viviendas. Es decir, que a partir del quizás el segundo o tercer trimestre del 26 empecemos a ver las primeras grúas en el sector. Claro, parece la Qué simultaneidad bueno, que estamos sí, hablando de justo. términos urbanísticos, pero es muy evidente, ¿no? Es simultáneo, ¿no? Mientras se está terminando de urbanizar y accediendo a las calles, pero va muy avanzado, ya lo hablaremos de ello, en la etapa 1, 2 y 3, se están construyendo las casas y entonces se avanza para poner esa vivienda en carga tan rápido, porque los precios evidentemente están de vivienda libre subiendo de una manera muy significativa, pero también la vivienda protegida va a permitir, o sea, va a haber para todos los públicos y también vivienda necesaria para jóvenes. Sin duda, lo que supone el poner en el mercado tantas viviendas como va a poner Valdecarros, es que va a haber todo tipo de tipologías. Va a haber viviendas en alquiler, vivienda en propiedad, vivienda protegida, vivienda pública, como consecuencia, como decía antes, de la importante presencia pública en el sector. Pues eso va a hacer un abanico de posibilidades que va a ayudar a, en lo posible, en la medida de las posibilidades, mitigar el problema de Yo la creo, vivienda. Domingo, y nosotros como urbanistas, es importante también hacer referencia a que el urbanismo de Madrid ahora se está revisando el plan general. Ujú. Al frente de ello está Miriam Peón, está contando con ingenieros de caminos asesorando en esa redacción o esas nuevas estrategias. Es la flexibilidad hacia la que conducen esas estrategias del nuevo plan general. Es decir, que usos, por ejemplo, terciarios puedan permitir tener vivienda en alquiler o vivienda protegida. ¿Vosotros habéis experimentado en alguna de las parcelas algún tipo de demanda de acuerdo con esa flexibilidad de uso? Sí, efectivamente, según se aproxima el momento de madurez definitiva del suelo de Valdecarros, pues hay más acercamientos de inversores de todo tipo, pues a ver qué tipo de productos hay en Valdecarros. Y específicamente luego hablaremos, cuando hablemos del plan financiero, aquellas parcelas que se ha quedado la Junta de Compensación, ¿no? Y en ese sentido, pues hay efectivamente mucho interés en el terciario, oficinas que puede admitir, como sabes, de acuerdo con la normativa reciente de la Comunidad de Madrid, pues la posibilidad de destinarlo a vivienda protegida en alquiler, pero por supuesto todo tipo de flex living, todas las modalidades flexibles, valga la redundancia, que se están Sí, en eso, Domingo, claro, hay que planteando. felicitar también al Ayuntamiento de Madrid que haga unos esfuerzos porque estos planes, incluido Valdecarros, deriva del Plan General del 97 y los tiempos cambian. Ya han pasado casi 3 décadas, pero hay que ver cómo se hace esa microcirugía desde un punto de vista urbanístico, fiscal, de normativas, a nivel del Ayuntamiento de Madrid y también superior de la Comunidad de Madrid, para posibilitar paliar en alguna medida esta gran demanda de vivienda mediante nuevas fórmulas. Nosotros, por ejemplo, comercializamos lo que se conoce como el Build to Rent. Hemos detectado 20 proyectos actualmente en comercialización solo en el municipio de Madrid, que representan una suma de 5.000 viviendas y que es muy sintomático de lo bien que se está haciendo en Madrid respecto a otras ciudades donde esa flexibilidad no existe, pero que hay que remar en un urbanismo más moderno y más contemporáneo y adaptado a otras realidades, a otro número de personas por hogar, que aquí en estas 51.000 viviendas, pues bueno, como plantea, vivirá mucha gente. Así es. Como comentabais, aquí combinar urbanización y financiación debe ser todo un reto. Y me gustaría que nos contaras un poquito más con qué dificultades os encontráis, cómo conviven aquí promotores grandes, pequeños, cooperativas. Cuéntanos un poquito. Efectivamente, ese ha sido uno de los retos a los que nos hemos tenido que afrontar como consecuencia de que, como hemos dicho, tiene un tamaño muy elevado y en consecuencia el volumen de inversiones es también muy significativo. Y además hay que tener en cuenta que es un proyecto de medio a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de 10, 15 años.
Entonces, desde el principio consideramos que era muy importante tener resuelto de alguna forma la financiabilidad del sector, de todas las inversiones que teníamos que acometer, y para eso en el año 2021 se planteó el análisis de un plan financiero que pudiera aprobar la Asamblea, como así fue, en el que de alguna forma se pretendía garantizar que el proyecto no dependiese de las vicisitudes que pudieran sufrir sus propietarios a lo largo del tiempo, ¿no? En ese sentido, pues se buscó una solución en la que el 70% de los ingresos o el 70% de la financiación del proyecto viniese al margen de las derramas habituales que tienen que aportar los propietarios, precisamente para no depender de manera significativa de la situación de sus propietarios, y se optó por una solución que creemos que está dando muy buenos resultados, que es que ese 70% que no se cubre con las derramas de los propietarios, se cubre con las aportaciones, con las reservas que se reserva, valga la redundancia, a la Junta de Compensación, de aprovechamientos que no reparte a los propietarios y que luego esos aprovechamientos los vende y con esas ventas pues se producen, se pueden acometer las inversiones. Estamos hablando de que la Junta de Compensación se reserva, de acuerdo con ese modelo que se han fijado los propietarios, se reserva aproximadamente el 30% de toda la vivienda libre de todas las etapas, que son un poco lo que es esas subastas de las que hablabas antes y que después hablaremos. Pero además, y yo creo que esto es muy relevante, se reserva el 100% de los aprovechamientos no residenciales. Es decir, que todos los industriales, terciarios que hablábamos antes, las gasolineras, comercial, todo se lo reserva la Junta de Compensación. Y esto tiene una doble virtualidad. Por una parte, que apoya de forma significativa la financiación del sector, como decíamos antes, pero luego tiene otra ventaja que creo que es una singularidad de Valdecarros y que creo que va a hacer que mejore en general el sector, y es que al estar todos esos aprovechamientos en una sola mano, que además es la mano del conjunto de los propietarios del sector, porque no olvidemos que la Junta de Compensación no deja de ser la suma de todos los propietarios, pues eso permite orientar los usos que finalmente se impongan en esas parcelas concretas, pues que los usos sean aquellos que interesa al conjunto del sector. Es decir, pues a lo mejor si tienes, voy a poner un ejemplo, ahora mismo tenemos unas parcelas en la etapa 1 de uso industrial, pero que tienen alternativo el uso dotacional privado. Pues en lugar de orientarlo, que podía ser a un industrial que podía tener una salida rápida ahora mismo, pues estamos orientándolo más bien a dotacionales privados, pues tipo sanitario, un colegio, una residencia de tercera edad, es decir, usos que van a hacer que el sector en su conjunto mejore en cuanto a las dotaciones que va a tener. Claro, ¿no? Claro, una ciudad más vivible para los nuevos vecinos y ya para que quede ya para una dotación verdaderamente oportuna para los nuevos residentes. Así es. Me gustaría hablar de un tema que habéis mencionado y es la vivienda protegida. Sí. Es que estamos hablando que más de la mitad de las viviendas en Valdecarros serán protegidas, y esto es un dato muy importante y yo creo que de gran interés, y más un poco en la situación que nos encontramos, ¿no? Sí. ¿Qué lectura hacéis de esto? ¿Creéis que también puede marcar tendencia en otros desarrollos? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos, como decía antes, el 55% de vivienda protegida, es decir, más de 28.000 viviendas, a lo que habría que sumar también, que aquí todo suma, las cesiones supramunicipales que están previstas en el sector, en las que luego la Comunidad de Madrid desarrollará probablemente el Plan Vive, como ha hecho en Valdebebas y otros sectores en los que había esas cesiones, que ahí sumarán fácilmente otras 2.000, 2.500 viviendas adicionales, que también, pues, lógicamente, serán viviendas asequibles, ¿no? Pues todo esto hace un parque de más de 30.000 viviendas que asequibles, evidentemente, que efectivamente van a suponer pues un importante ayuda en el problema del acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Desgraciadamente, como decía antes Ignacio, la demanda es de tal volumen que a pesar de estos números que estamos hablando, pues parece que todo a veces no es suficiente. ¿No? Pero es verdad que Valdecarros lo que aporta fundamentalmente respecto de otros sectores es el volumen, y en consecuencia, si hay un sector que puede de alguna forma afectar al precio de la vivienda, o por lo menos ayudar a minorar los posibles incrementos que pueda haber en el precio de la vivienda, sin duda es Valdecarros como consecuencia del volumen de vivienda que va a poner en el mercado. Claro, el volumen es fundamental. Ahora todavía que nos escucharán
nuestros seguidores no se puede, está en obras, ¿no? No se puede entrar, pero yo recomiendo, porque además hemos hecho ese ejercicio de subir a la colina del Parque de la Gavia, que está justo, y se ve la etapa 1, 2 y 3, y se puede visitar, incluso ver, ¿no? cómo van las obras de avanzadas. Y también para esos futuros vecinos que están mirando cooperativas y que nos consta y nosotros estamos asesorando, por ejemplo, a una cotizada, a una promotora para desarrollar vivienda. Es muy importante el volumen que comentas, porque eso sí que va a tener una trascendencia en una gran cantidad de vivienda, que también la libre, por supuesto, es muy necesaria y también hay mucho público interesado en ellas, pero también de protegida. Y como digo, pues se absorbe muy rápido. Hay una fórmula que a mí me gusta comentar, que aparte de la que comentas del Plan Vive, que es muy interesante, y eso lo hemos hablado en el anterior podcast con Culmia, que son líderes en ese tipo de negocio, de subastas, es la vivienda protegida VPPB, VPPL, que es vivienda de precio protegido básico y libre, que está referenciado su precio según un módulo establecido y para acceder a ella hay que cumplir unas condiciones relacionadas sobre todo con el volumen de ingresos respecto del IPREN del salario. Y representa una verdadera oportunidad para jóvenes porque también además del precio hay que tener en cuenta lo que es el ahorro de los compradores. Y al producirse una vivienda de obra nueva es más sencillo por el hecho de que se hace una reserva, se va haciendo una serie de pagos y hasta el hito de la entrega de llaves, que puede tardar unos 24 o 30 meses según, desde cuando se inicie la precomercialización. Eso favorece el ahorro de los jóvenes y el volumen que tiene Valdecarros va a permitir pues generar familias, generar vidas, que de eso se trata, de que la administración y de que, en este caso, la Junta de Compensación de Valdecarros por número sea capaz de aportar esta gran cantidad de viviendas. Son 8 etapas, están en carga la etapa 1, 2 y 3. Evidentemente hay que desarrollar de acuerdo con los calendarios, con una financiación que es compleja, pero que está muy bien resuelta por todo lo que nos expones en Valdecarros, pero es muy importante el volumen y el intentar avanzar y generarlo. O sea, son planes que tardan mucho tiempo, el urbanismo tiene, y nosotros lo sabemos bien, ¿no? Tiene unos tiempos demasiado alargados, pero bueno, estamos en ello y estáis avanzando, pues a toda máquina, como se ve desde el parque que hay que subir a la colina. Yo creo que es importante para ver un poco las dimensiones, porque a veces las dimensiones son difíciles de apreciar, que la etapa 1, 2 y 3 suman 13.500 viviendas, o sea, de las 51.000 que hemos hablado antes, 13.500 son las que estamos desarrollando ahora. Eso es pues prácticamente la totalidad de las viviendas que hay en un sector como en Valdebebas o como ese tipo de sectores. Y incluso más que en Madrid Nuevo Norte, que en mi opinión, yo lo digo, debería tener más densidad, pero se redujo por también temas políticos, o más que en campamento. Porque la densidad siempre va de la mano de, a mayor densidad, es más fácil dotar de infraestructura. Nosotros como ingenieros de caminos tenemos que defenderlas, ¿no? Porque además creemos en ello, de dotarlo de infraestructuras y de hacer ciudades más agradables y también más humanas. En lo que refieres a la densidad, efectivamente eso que es, yo creo que es hay cierto consenso entre todos los expertos y no expertos en la materia, que el urbanismo denso es el urbanismo adecuado. En el caso de Valdecarros, a pesar de la gran extensión que tiene la superficie de Valdecarros, toda la edificabilidad lucrativa se concentra en un 12% de la superficie. Es decir, a pesar de la gran extensión que tiene, insisto, como hay grandes zonas verdes fundamentalmente y otras zonas amplias, pues la edificabilidad se concentra en un 12%, de manera que en esa zona efectivamente hay una densidad, una densificación muy importante y eso facilita que todos los servicios están accesibles, ¿no? En concreto, en Valdecarros está hecho el diseño de tal manera que cualquier dotación está como máximo a una distancia, cualquiera no, que cualquiera desde su vivienda tiene como mínimo a 300 metros de distancia una dotación y además una zona verde en torno a 200 metros. Es decir, que desde cualquier vivienda vas a tener a 200 metros una zona verde, ya sea local o general, y eso pues se produce como consecuencia de la densificación y como consecuencia de la apuesta por tener un volumen muy elevado de dotaciones y un volumen elevadísimo de zonas verdes.
Ahí vamos a, ¿no? Cómo se ve desde el aire, ¿no? Que es lo que nos planteábamos, Precisamente, Estefanía. cómo se perciben, ¿no? Estas etapas o qué es lo que le hace diferente, ¿no? También a Valdecarros, que ahora que estáis comentando, ¿no? Todas estas zonas verdes, conectividad, no sé qué podéis destacar o qué elementos destacaríais, ¿no? De Valdecarros que le hace ser lo que es, ¿no? Pues yo diría que más que desde el aire lo que se ve fundamentalmente es el enorme volumen de zonas verdes y la densificación que os comentaba antes, pero yo creo que más que desde el aire lo que me interesa es desde la superficie, ¿no? Cómo lo ve el peatón, ¿no? Y una de las cosas en las que hemos apostado en Valdecarros, porque creemos que es fundamental y creemos que es donde empieza la verdadera sostenibilidad, es en que sea un barrio muy llano, de manera que se facilite el poder, que el peatón pueda acceder con facilidad y se pueda mover con facilidad y también pues otros medios de transporte como la bicicleta, el patinete, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos hecho un esfuerzo muy importante para minimizar las pendientes que superen el 3%, que son mínimas en el sector, hasta el punto de que eso supone un sobreesfuerzo financiero de en torno a 200-250 millones de euros que hemos asumido con la seguridad de que es una apuesta segura. Porque además esas son las cosas que ya no tienen solución. Es decir, el momento de tirar, una vez que lo ejecutas ya no tiene solución. Te puedes equivocar en otras cosas que luego con el tiempo se pueden a lo mejor, pues esto que hablamos de la flexibilización de usos, pues se pueden modificar los usos. Pero lo que no vas a poder modificar el día de mañana ya son las pendientes, ¿no? Entonces ahí hemos hecho una apuesta decidida y ahí sí creemos que va a ser un elemento diferencial en Valdecarros. Eso unido, por ejemplo, al desarrollo de grandes cantidades de carriles bici, que en este caso estamos hablando de más de 125 kilómetros, perdón, que se dice pronto de 125 kilómetros. Que estamos hablando, pues ir en bici hasta Segovia, ¿no? Pues eso, bueno, pues eso también es otro elemento que ya digo que a mí no me interesa tanto cómo se ve desde arriba, que también, claro, sino cómo lo ve el peatón, ¿no? Efectivamente, claro, es totalmente pensado para el peatón, ¿no? Y mejorar también su calidad de vida. El ciudadano, en definitiva. Hablamos del urbanismo, de la densificación de la ciudad. Yo siempre recuerdo a los ingenieros de caminos del siglo XIX, a Carlos María de Castro y de Alfonso Cerdá, que tanto impacto han tenido en la ciudad. Recientemente, bueno, y en el colegio, por citar a nuestros compañeros arquitectos, en el Colegio de Arquitectos de Madrid se hizo una presentación de todos los hitos paisajísticos, de cómo está distribuida la ciudad de Valdecarros, y a mí me llamó mucho la atención que tenemos un eje vertebrador de todo el sureste, que es la Gran Vía del Sureste, que termina, ¿no?, en Valdecarros, que es el final y el remate de esta estrategia. Pero me parece muy, muy interesante y me gustaría hablar de vuestra futura. Va a tener una calle mayor, Valdecarros, ¿no? Hablando de ciudad, va a tener un eje diferente, con otro tipo de alturas y con un mix de usos muy interesantes. Hablar de eso a la hora de hacer ciudad, que es de lo que se trata, creo que estaría bien que nos expongas, Domingo. Sí, va un poco en la misma línea de lo que decíamos antes, ¿no? De ver la ciudad como la va a ver y como la va a disfrutar el ciudadano de a pie, ¿no? Se ha estructurado esa calle mayor, que es como el eje vertebrador, como la calle mayor de cualquiera de las grandes ciudades que hay en España, en la que efectivamente tiene un peso muy importante todo el comercial en planta baja, como es lógico, y luego también la conexión de distintos espacios comerciales, de centros comerciales de mayor tamaño. En ese sentido se ha buscado un equilibrio entre el comercio de proximidad y los grandes centros comerciales que también demandan los ciudadanos hoy en día, ¿no? Pues ese eje vertebrador conecta un centro comercial muy importante en la etapa 6 y otro centro comercial muy importante en la etapa 8. Y todo ello con ese comercio de proximidad a lo largo de todo el eje. Esa es un poco la idea básica, que no es tampoco ningún descubrimiento, sino es hacer lo que el urbanismo en todas las ciudades españolas pues normalmente ha desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, no, pero efectivamente un eje con bajos comerciales, estructurante, bien centrado dentro de Valdecarros, pues es muy necesario. Me pregunto, y también se planteaba en el COAN, ¿tendremos edificios de considerable altura, si nos lo permiten? ¿Tendremos algún edificio terciario residencial? Sí, bueno, sí, aviación, ¿no? Aparte de residenciales, hay dos edificios que serán en su momento hitos en la etapa 8, que son
que son de uso terciario y que tienen pues tamaños similares a los de las Torres del Real Madrid, es decir, que vamos, sí, bueno, las que llamamos habitualmente como las Torres del Real Madrid, ¿no? De 45 o 50 plantas. Entonces hay esos dos edificios que van a ser, con toda seguridad, símbolos, porque se van a ver desde cualquier punto, y esas son las alturas máximas. El resto, el residencial, pues el residencial va más o menos en torno de 6 a 14 plantas en función de las ubicaciones y en función de el ancho también de las avenidas y de las calles, y va a haber un poco tipología de todo tipo. Lo que sí no hay en el caso de Valdecarros, porque así se decidió en su momento en el desarrollo del planeamiento, es unifamiliares. O sea, no hay vivienda unifamiliares, sino que es todo vivienda de altura. Bueno, yo en cuanto a lo de los unifamiliares, en mi opinión, creo que dentro del municipio de Madrid casi no deben ser permitidos. Es decir, en las colonias, bueno, es mi opinión, en las colonias históricas, por ejemplo, evidentemente, pues existen y son conservados y están protegidos, pero la densidad va un poco en contra lógicamente, del unifamiliar, aunque es un estilo de vida interesante, pero sí que sabemos que hay desarrollos del sureste. Yo creo que también para acompañar a algún tramo preexistente de unifamiliares existente, ¿no? entre los ámbitos, pues para no crear un corte se han proyectado. Pero las torres, la verdad que tienen una cuestión, ¿no? Cambiando, ¿no? De unifamiliares a lo más alto, al final son un icono y una referencia y dónde mirar y densificar. Nosotros hemos hablado en el podcast Lo que nadie te cuenta del real estate con Julio Touza, arquitecto, que es el gran hacedor de torres actualmente, ¿no? De todo lo que es como poner en vertical lo que podría ser un desarrollo horizontal, también el cómo ves la ciudad desde otra perspectiva, las zonas verdes y el privilegio, ¿no? Y lo representativo, por ejemplo, que son también para terciario, más allá de residencial. Y esas alturas que comentas, pues realmente son muy interesantes. No lo hemos visto en otros desarrollos que han transitado por una densidad menor o una constitución de otra manera, y verdaderamente son muy necesarios. Y también un poco pues en la ubicación sureste, no solo al norte, hacer una ciudad totalmente conectada, con terciario, también una apuesta además tiene una ubicación muy, muy interesante, Valdecarros, ¿no? Me parece que eso es la manera correcta de hacer ciudad, y la calle Mayor pues tiene un romanticismo ya el propio nombre, ¿no? La calle importante, donde una mistificación de usos, el terciario, el residencial, el que puedas ir andando, caminando y te metas, pues, por ejemplo, en un gimnasio a comprar, o a hacer la compra o a tomar un café. Eso es muy necesario, el vivir una nueva ciudad donde no esté uno, crear nuevos centros, y yo estoy convencido de que todos los sitios que comentas, el terciario, las grandes alturas, un residencial que además queda alimentado por esos espacios verdes, ese gran esfuerzo que no se ve al principio del movimiento de tierras, o que igual uno pasea y no se da cuenta, pero que está detrás financiándose la Junta de Compensación, y que se agradece a la hora de hacer una ciudad totalmente caminable. Pues, y además con todos estos carriles que está todo cosido, ¿no? Por tantos kilómetros de carril bici. La verdad es que justamente comentabas el trabajo que hay detrás, que muchas veces no se ve, de todas esas decisiones técnicas, estrategias que hay para llevar adelante estos proyectos, ¿no? De esta magnitud. Y agradezco que lo destaques, porque es verdad que muchas veces creo que no se es consciente, ¿no? De todo el trabajo. Y hablando de lo que no se ve, Domingo nos podría contar, porque esto no se ve pero queda en superficie, pero y lo que no se ve del saneamiento, el abastecimiento y conversión de camino, ahí estaréis gastando unas partidas verdaderamente extraordinarias. Y bueno, aquí galerías la inversión total en obras se estima en 1.500 millones de euros. Esa es la inversión total en obra. Luego vendrá la inversión en edificación de cada uno de los promotores, pero estamos hablando, pues eso, de hacer una ciudad completa. De una ciudad que por extensión y por número de viviendas, como decía antes, se parecería a una ciudad como Pamplona, pero dentro del término municipal de Madrid. Ese es el reto. Y además hay que comprender que Madrid no solo es el municipio, es la Comunidad de Madrid. Ya hemos alcanzado los 7 millones de habitantes. A mí me gusta citar el libro de Madrid de Fernando Caballero, de la teoría de que Madrid llegará a lo que es la comunidad
a 10 millones de habitantes, Ujú. y que donde debe concentrarse la población es creando nuevas ciudades, pero en torno al centro, y Valdecarros es la última oportunidad muy necesaria, e hilando con esa vivienda protegida, porque al fin y al cabo el crear ciudad está al servicio de todos los vecinos, de los que viven en Madrid y los que están por venir, Ujú. y sobre todo por los jóvenes. Eso es la mayor riqueza, crear vivienda para jóvenes que puedan desarrollar su vida, porque en cierto modo un poco hemos fallado como sistema, ¿no? El hecho de que no se ponga tanta vivienda en carga, porque la ley de oferta y demanda es poderosa. Y además el desarrollar vivienda en alquiler también. Y en Valdecarros, pues nosotros en Activum detectamos mucho interés también por esa mezcla de usos, esa flexibilidad urbanística, pues y se desarrollarán grandes complejos de 400, 500 viviendas en alquiler con servicios muy profesionalizados. Todo es bienvenido, pero para eso hay que invertir de manera ordenada en esas 8 etapas 1.500 millones de euros. Se tiene que dar cuenta nuestros oyentes de lo difícil que es generar ese suelo. Además, con todo, pues hablas de la reparcelación, todos los hitos urbanísticos, y que esto está ordenado en el año 1997. Así es. Bueno, la verdad es que estamos deseando ver grúas, que parece que las veremos a partir de 2026. Y invitamos a nuestros oyentes, la verdad es que se acerquen a esa colina adyacente que comentabas, Ignacio, de cerca del Parque de la Gavia, donde pueden observar un poquito mejor Y subir una cuesta, ese desarrollo, ¿no?, de las primeras etapas. Así que les invitamos a que se acerquen por allí y vean este proyectazo que se viene. La verdad es que hoy hemos hablado de Valdecarros, pero en el fondo hemos hablado, yo creo, que de algo mucho más allá, ¿no? Y es el Madrid que queremos construir, ese Madrid, esa ciudad que queremos darle a los ciudadanos, ¿no? Y que tanto necesitan. Y es increíble ver cómo una ciudad puede transformarse, ¿no?, manteniendo ese equilibrio y esa responsabilidad que asumís, y para intentar cubrir de la mejor forma posible las necesidades reales, ¿no?, de quienes las habitan. La verdad es que muchísimas gracias, Domingo, por ayudarnos a entender un poquito más la gran labor que realizáis, y Ignacio, por supuesto, por acompañarnos un capítulo más y compartir tu visión siempre tan clara. A quien nos escucháis, pues gracias una vez más por estar ahí, porque hablar de ciudad es hablar también de todos vosotros, de quienes las habitan. Y nada, queríamos daros las gracias y que, bueno, pues os esperamos en el próximo capítulo. Podéis encontrarnos en las principales plataformas: YouTube, Apple Podcasts, eBooks y Spotify. Muchísimas gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias.